Arratsaldeón. Arratsaldeón. ¿Qué esperan de la desclasificación de los papeles del 23F? Decía la ministra Elma Saiz que se desclasifica todo lo que han encontrado sobre el intento de golpe de Estado, pero la sensación después de la rueda de prensa en Moncloa es que va a haber cosas clave que se van a mantener ocultas, que vamos a seguir sin saberlo todo. Sí, bueno, es la duda, ¿no?, que nos queda hoy. Mañana se despejará, se publicará en la página web de la Moncloa y veremos a ver qué queda de sí, ¿no? Veremos si es todo. Esperemos que sea así, aunque es verdad que la duda se cierne sobre todo esto, ¿no?, de realmente qué es lo que se va a desclasificar y si realmente es toda la información que se espera. Ya veremos. Si todavía mañana queda sin quedar claro si hubo o no algún tipo de implicación de la corona, por ejemplo, ¿para qué habría servido toda esta expectación? No, bueno, en ese caso yo creo que las sospechas seguirán. Si la desclasificación de estos documentos no consigue aclarar todas las dudas que a lo largo de tantos y tantos años se han puesto sobre la mesa, que bueno, se han escrito libros, o sea, riadas de artículos, de comentarios, y muchas de ellas además bastante bien justificadas, quiero decir, sin tener el acceso a los documentos, pero bien justificadas también, ¿no? Y bueno, creo que es más que sospecha lo que se ha ido viendo a lo largo de tantos años, ¿no? Bueno, si no sé qué puede pasar, quiero decir, es hacer elucubraciones, pero si mañana con la desclasificación hay una especie de decepción, pues realmente pues la sombra seguirá existiendo. Mañana van a preguntar a Pedro Sánchez en la sesión de control por las verdades que quedan aún bajo llave, utilizando la frase del presidente ayer. Quedan muchos dosieres secretos que se desclasifiquen. Parece que depende solo de Moncloa, de que el gobierno quiera, porque esta vez sí se ha podido hacer con los documentos del 23F. Sí, y esto es lo que le vamos a decir mañana a Sánchez, que con esto lo que se ha demostrado es que es cuestión de voluntad política, que se puede hacer y que si se quiere, se puede hacer. Hasta ahora siempre se habían amparado o se habían excusado diciendo que claro, que había una ley de secretos oficiales que estaba en vigor y que era lo que impedía hacerlo, pero bueno, hoy nos han demostrado que con esto se puede hacer, con lo cual naturalmente que hay muchísimos secretos, muchísimos documentos que hay que desclasificar también. Está la masacre del 3 de marzo, de la que se cumplen ahora 50 años, los Sanfermines del 78, el caso Zabalza, los relativos al GAL, la desaparición de Naparra, el Batallón Vasco Español. En Euskal Herria tenemos una lista enorme de cuestiones que han estado amparadas por el silencio, por la impunidad al final, a lo largo de tantos y tantos años, ¿no? Y creemos que todo eso se tiene que desclasificar también. No parece que el gobierno esté por la labor de hacerlo. Bueno, ya veremos. Tampoco parecía que quería hacer algunas otras cosas y sin embargo ha ido haciéndolo, ¿no? ¿Cuántos años lleva la reforma de la Ley de Secretos Oficiales en el cajón? Hoy la ministra Saiz decía que este puede ser el primer paso para tratar de desbloquearla, pero depende en el fondo de que el gobierno quiera, ¿no? Sí, de hecho yo creo que lleva como 18 prórrogas acumuladas ya, si no me equivoco, con vencimientos de plazos y depende del gobierno el ponerlo en marcha. Y realmente pasó por el Congreso, dimos cada grupo la valoración que nos parecía pertinente y el trámite parlamentario tiene que empezar. Pero sí, son 18 prórrogas, como se dice fácil, y uno de estos días vence otra vez el plazo. Y es el gobierno el que lo ha ido demorando. ¿Por qué? Pues sus razones tendrá, pero no las explica, la verdad. ¿Y usted qué sospecha? ¿El porqué de esa resistencia? Pues creo que estos temas suelen ser difíciles. Creo que para el gobierno, creo que en estos temas hay que ser muy claros, muy sinceros y con arrojo y con valentía. Un Estado que se pretende progresista y democrático no va a ser nunca lo suficientemente democrático si tiene tantas historias oscuras escondidas en un cajón, tapadas, protegidas y auspiciadas por esa impunidad que las protege, ¿no? No puede ser. Esto hay que abrir ventanas, hay que abrir puertas y hay que saber qué es lo que pasó, porque el Sánchez hablaba estos días de una deuda histórica y que
que lo de desclasificar los documentos del 23F de alguna forma saldaba una deuda histórica. Deudas históricas hay muchas aquí y todas hay que saldarlas. Usted mencionaba los GAL, las víctimas del 3 de marzo, la de los Sanfermines del 78. Estas víctimas han sido reconocidas, por cierto, por el Estado como víctimas de una política ilegítima, pero echan en falta que alguien reconozca su responsabilidad sobre lo sucedido y ahí también el gobierno Sánchez viene a decir que no tiene más que hacer. Sí, no todas las víctimas han sido reconocidas. Quiero decir, hay muchísimas víctimas que no han sido reconocidas, que todavía están pendientes y hay muchísimos casos, los de las torturas, muchos casos. Hay un manto de silencio y de impunidad que ha resultado eficaz durante tantos años fuera de Euskal Herria. Creo que en Euskal Herria el tema de las versiones oficiales no nos las hemos creído nunca y ese plus que nos daba ser un país que desconfía de las versiones oficiales, creo que todavía se mantiene. Las versiones oficiales han sido durante muchísimos años mentira, hay muchos años de mentiras, de versiones que no eran reales y que se presentaban como verdaderas, ¿no? Y todo esto es lo que se tiene que aclarar, porque se habla mucho de regeneración democrática, pero para que sea realmente una regeneración democrática y sea un Estado democrático, hay que saber también que decir la verdad y posibilitar que se sepa la verdad, que se conozca la verdad, que la conozcan los familiares y que la conozca el pueblo vasco también. Comentábamos que mañana sabremos que hasta dónde llega efectivamente el alcance de esos papeles desclasificados sobre el intento del golpe de Estado del 23 de febrero. Hablando de futuribles, ¿usted cree que acabaremos viendo a Carlos Mazón sentado en el banquillo de los acusados, como ha pedido hoy la jueza de la Dana? Bueno, va poco a poco y podría ser. Yo creo que motivos no faltan para que se siente en el banquillo de los acusados y creo que lo que es indigno es que esté representando todavía al Partido Popular, que es indigno, que es vergonzoso y que esté en un escaño de representación popular, ¿no? Y que el Partido Popular le esté protegiendo en ese escaño. En 2 días vuelve a votarse el escudo social y parece que tampoco esta vez va a salir, que Junts va a volver a votar que no, a pesar de la salvaguarda que introdujo el PNV para que los pequeños propietarios sí puedan desahuciar. Si esto pasa, ¿se acabó definitivamente el escudo social? Pues si esto pasa sería una gran tragedia y habría muchísimas personas que quedarían totalmente a merced de una situación que es a todas luces injusta y que no debería de pasar. Antes hablábamos de la democracia no solamente los temas políticos que se toman, son los temas sociales también, y es cómo resiste la sociedad y cómo se da respuesta a las necesidades que tiene esa sociedad. Si dejamos a los más vulnerables totalmente desamparados, es una tragedia como sociedad y me parece que es algo inadmisible. ¿Por qué se ha llegado a este punto? ¿No se ha negociado bien? ¿Hay posiciones que no quieren llegar a acuerdos? ¿Usted por qué diría que estamos en el punto en el que estamos con este decreto? A ver, la situación política es complicada, lo sabemos todos, hay muchos cruces de estrategias, pero yo creo que lo que es inadmisible es que las estrategias políticas incidan de esa forma en la vida de la gente. Creo que esto no es presentable y no debería de pasar. Creo que la política y las estrategias políticas hay momentos en los que hay que dejarlas de lado y tomar una posición respecto a lo que se está votando y pensar en la gente directamente. Puede que el jueves veamos, por tanto, otra vez a un gobierno en minoría, sin presupuestos. Creo que no es la primera vez que se lo pregunto, señora Aizpurua, pero ¿hay alguna posibilidad de que se puedan presentar y aprobar unos presupuestos esta legislatura? Pues no lo sé, es la gran incógnita, ¿no? Es verdad que pasan muchas cosas y que de una semana a otra cambia totalmente el panorama y entonces hay días que parece que sí y hay días que parece que no. A día de hoy yo lo veo difícil, el gobierno dice que lo va a seguir intentando, pero yo realmente lo veo difícil a día de hoy. ¿Y merece la pena seguir gobernando de esta manera, sin presupuestos y prácticamente al albur de lo que pueda decidir uno de los grupos parlamentarios del Congreso en cada votación? Bueno, siempre merece la pena intentar que la derecha no gane.
Quiero decir, intentar hay que intentarlo siempre. Y bueno, en cualquier caso, esto es una decisión que deberá tomar el propio Sánchez, ¿no? Hasta qué punto le merece la pena. Yo creo que, bueno, resistir por resistir no es una buena opción, es verdad. Creo que lo que tiene que hacer el PSOE en este momento es hacer más políticas activas de avances sociales. Creo que lo tiene que hacer y creo que es la forma en que puede ir ganando situación y puede ir ganando posición, ¿no? Esto es lo que yo creo que debería hacer el PSOE y lo que debería hacer el presidente del gobierno, pero bueno, en el tema electoral y de las elecciones, pues el presidente del gobierno sabrá y la última palabra la tiene él, y supongo que seremos los últimos en enterarnos el resto del mundo. No hubo nadie de H. Bildu en el acto de Gabriel Rufián la semana pasada. ¿No les interesa? ¿No les afecta? No, no es que no nos interese, vamos a ver, pero creemos que fuimos suficientemente claros en su momento con este tema. Lo dijimos con claridad. En Euskal Herria este tipo de acuerdos creo que no van a ningún lado y ni siquiera servirían para mucho. Creo que a nadie le gusta que en su casa le digan cómo tiene que hacer las cosas y simplemente nosotros vamos a hacer lo que consideremos necesario. Es verdad que la izquierda estatal está en una situación, vamos a decir, un poco difícil o agónica y que bueno, pues que este tipo de que este tipo de planteamientos suenan bien y de alguna forma consiguen hacer que se anime un poco no solo el panorama político, sino el panorama emocional también de mucha gente que vería con buenos ojos una unidad de toda la izquierda, ¿no? Pero eso depende de la izquierda estatal, de la izquierda española y en sus manos está hacerlo. Las izquierdas españolas se recolocan, pero ¿es válido que el discurso de las izquierdas se quede en frenar a Vox? No, no es solo eso. Es que frenar a Vox no es solamente frenar por frenarlo, sino que lo que hay que hacer son políticas activas. Como he dicho antes, a la extrema derecha se le frena poniendo políticas progresistas delante y no dejando que su verborrea fascista y populista llegue a nichos de población que pueden ser bastante proclives a dejarse tentar por esos cantos de sirena que lanzan, ¿no? Y creo que la mejor forma de contrarrestarlo es hacer políticas activas y de enfrentar una realidad diciendo damos las soluciones, porque la derecha y la extrema derecha no dan soluciones. Lo único que hacen es diagnosticar problemas y volverlos en contra de quienes no piensan como ellos. ¿Y tiene que entrar la izquierda en debates, por ejemplo, sobre como la prohibición del burka? Bueno, a ver, son debates. Este es un debate, yo creo que ficticio. Aquí mismo se ha levantado porque ha querido en ese momento o ha interesado en ese momento levantar esa polvareda, pero realmente burkas yo no he visto en la calle, y estoy en Madrid, y no he visto ni uno, y supongo que Madrid será uno de los puntos donde más posibilidades habría de poder ver un burka. Yo no lo he visto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué necesidad habría de levantar esto? Bueno, pues la necesidad que tienen la derecha y la extrema derecha de levantar polémicas, aunque no tengan mucho sentido. Merche Izburua, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso, gracias por estar en Ganbara. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Eskerrik asko, zuei, agur.